Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. La primera de hoy viene de Esperanza Tebar Venancio y se refiere posiblemente o surge del video Cristo viene. Dice así: ¿cómo puede decir que no indica señales? Sí, indica señales en varios pasajes, no fechas concretas, pero sí los tiempos y acontecimientos, guerras, rumores de guerra, nación contra nación. Como en los días de Noé, así será la venida segunda. Debe manifestarse el hombre de pecado. También dice, este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. También hace alusión a los arrebores en el cielo que anuncian la entrada de una estación, climatológicamente hablando. Así también dice Jesús que para estas cosas están puestos, y así debieron estar puestos para saber en qué tipo de tiempos estamos viviendo para indicar su cerca venida. No pueden afirmar rotundamente que haya un arrebatamiento secreto, porque todo ojo le verá, y dice la Biblia que si no se acortase el tiempo de la tribulación, ni los propios escogidos se salvarían. Y es por causa de los escogidos que ese tiempo es acortado. Todo esto viene en la Escritura. Estimada Esperanza, hay que distinguir claramente en la Biblia lo que es arrebatamiento o traslado de la iglesia a la presencia del Señor y lo que es segunda venida de Cristo al mundo para reinar. Del arrebatamiento no hay señal alguna. Simplemente debemos estar preparados porque Él viene en cualquier momento, puede ser ahora. ¿Acaso no termine este programa porque Él venga a buscar los suyos? De la segunda venida sí hay muchas señales. Ahora, cuando tú hablas de guerras y rumores de guerra, estás tomando justo al revés lo que dice la Biblia. Porque Cristo dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no será el fin. Sí se puede afirmar que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. La Biblia lo enseña. Los versículos que usa sobre acortar de los tiempos tiene que ver con la tribulación y especialmente con Israel en el tiempo de la tribulación, no con la venida de Cristo para buscar a su iglesia. La tradición milenarista tiene ese problema. Estudia con detalle la profecía de los tiempos venideros y verás cómo encuentras esas distinciones. Marcelo Ruffolo. De acuerdo a la parábola del trigo y la cizaña, en el catolicismo y en los protestantes se puede aplicar, y tal vez en los adventistas. Mira, la parábola del trigo y de la cizaña no tiene que ver con denominaciones, sino con salvos y perdidos, con creyentes verdaderos y creyentes aparentes. En cuanto a los adventistas, hay que ponerlos en la cizaña. Samuel Torres. La falta de uniformidad doctrinal de la Iglesia en doctrinas secundarias es una prueba de desunión espiritual. ¿Cómo se puede promover la unión cristiana más allá de las denominaciones? La unión cristiana no se promueve, existe. Cristo vino para edificar no iglesias ni denominaciones, sino su única iglesia. La unidad no es ecuménica en el sentido de hacerla los hombres. La unidad de doctrina debiera ser la misma en todas las congregaciones porque todos tenemos la misma base de fe, que es la Biblia. Pero tenemos que entender que hay doctrinas fundamentales que son incuestionables y aceptadas por todas las iglesias evangélicas y doctrina general, que puede ser interpretada de distinta manera. Lo que ocurre en la Iglesia Católica en cuanto a doctrinas
es que hay una figura sobre ella que impone lo que hay que creer y una dogmática que no sale solo de la Biblia. Ángela Silva. Si un anciano de una iglesia local está viviendo una decadencia espiritual, y no quiere subir al púlpito a predicar la palabra de Dios, por medio, como he dicho, de que está viviendo una decadencia espiritual, lo más correcto es no subir al púlpito a predicar. ¿Por qué no vive lo que predica? Es decir, no vive en santidad. Si un predicador no quiere predicar porque tiene problemas espirituales, debe arreglar estos problemas. Vivir lo que predica. Y luego de todo esto, volver a predicar. Ángela Silva. No porque la palabra Trinidad no está en la Escritura, es decir, en la Biblia, no significa que no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra Trinidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra Trinidad viene impregnada en las Santas Escrituras. Gracias. Es así. La Trinidad está en la Biblia y no creer en la Trinidad es llamar mentira a la Santa Escritura. José Mendívil. En Apocalipsis 3:21, el trono que menciona Jesús es equivalente a reino. La promesa es para los vencedores, que son vencedores porque están en Cristo y porque viven a Cristo. Romanos 8:37. A estos Jesús les otorga el derecho de sentarse con él en su trono. Jesús dijo una frase semejante: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, el sentarse de Jesús en el trono tiene que ver con ser adorado como Dios, porque es Dios, cosa que no puede ocurrir, por supuesto, con ninguno de los creyentes. En el caso del creyente, tiene que ver con el reino de Dios, en el ejercicio de gobierno, pero no en el de recibir gloria que solo Cristo como Dios tiene. Profe Guido. Hace unos días, hablando con un hermano pentecostal, le he mencionado que si existiesen manifestaciones del Espíritu en la Iglesia, necesariamente éstas deben tener un orden acorde con la palabra en 1 Corintios. Él me ha respondido que eso aplica a los dones espirituales, pero no al bautismo del Espíritu Santo mismo, que es incontrolable y puede suceder cuantas veces quiera. Yo tengo un criterio personal al respecto, pero me ayudaría mucho escuchar el suyo. Postdata. En Latinoamérica, gran parte del movimiento pentecostal llama bautismo del Espíritu hablar en lenguas inentendibles, profetizar, bailes exagerados, danza en el Espíritu y, en casos extremos, caerse al suelo. Vincular el bautismo del Espíritu con manifestaciones de poder o espiritualidad es desconocer lo que es el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu se produce una sola vez en la experiencia de cada cristiano. Escucha la Biblia. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Nadie que no está en Cristo y forma parte del cuerpo de Cristo tiene salvación. Lo que no distinguen algunos hermanos es la plenitud del Espíritu y la confunden con el bautismo del Espíritu. Esto es desconocimiento de la Biblia. La plenitud se produce muchas veces en la vida del creyente y Pablo dice que nos dejemos llenar por el Espíritu. Efesios 5:18. Pero incluso cuando el Espíritu Santo llena plenamente a una persona, no se producen acciones espectaculares como hablar en lenguas no inteligibles, profetizar, danzar y mucho menos caerse al suelo, que no está en ningún lugar de la Biblia. De manera que cuando la iglesia de Jerusalén
orando, fue llena del Espíritu Santo, ni danzaron, ni hablaron en lenguas, ni cayeron al suelo. Lo que hicieron fue predicar la palabra con denuedo. Además de esto, cada vez que se manifiesta Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en ningún lugar se dice que el que recibe el Espíritu o la plenitud del Espíritu cae al suelo. ¿Cuántos cayeron al suelo cuando Jesús sopló y dijo, recibid el Espíritu? Ninguno. ¿Cuántos cayeron en Pentecostés al suelo? Ninguno. ¿Cuántos cayeron en casa de Cornelio al suelo? Ninguno. ¿Cuántos de los discípulos de Juan cayeron al suelo? Ninguno. Pero sí leo en el Nuevo Testamento muchos que caen al suelo porque eran endemoniados. Ojo con estas tonterías no bíblicas que confunden y son perniciosas. Luis Moreno. En el Antiguo Testamento los levitas eran encargados de la alabanza y adoraban al Señor por medio de coros y alabanzas. ¿Existe como tal ministerio de alabanza o es un vocabulario de la rama neopentecostal? Todo ministerio nace por el ejercicio de un don, y en la lista de dones no hay ninguno que diga don de alabanza. La alabanza no es una actividad, es una actitud. La música y el canto en el Nuevo Testamento no es de grupos, sino de toda la Iglesia. El que tenga el don natural de música, póngalo al servicio del Señor, pero eso no es ministerio de alabanza, sino la entrega personal al servicio para la gloria del Señor. Aldo César Alvarenque Meneses. ¿Por qué los católicos dicen que la fe verdadera es la de ellos? Ellos no creen en la seguridad de salvación, no creen en la sola Escritura. Yo pienso que es a causa de tantas denominaciones que interpretan la Biblia a su manera. El mundo evangélico está confundiendo a las personas. Mira, no debemos justificar errores. La Iglesia Católica se considera como la única y verdadera en cuanto a fe, pero al observar sus creencias, muchas de ellas no son establecidas por hombres y son contrarias a la Biblia. 2 ejemplos. El papado no está en la Biblia. La confesión auricular, que es un dogma católico, no está presente ni siquiera en la Iglesia, ni enseñada por ningún padre de la Iglesia hasta el siglo III. El purgatorio está asentado en un texto apócrifo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de denominaciones, estamos hablando de nombres dados a quienes creen las mismas verdades fundamentales. Pero hay más denominaciones en la Iglesia Católica que los protestantes. Y aquellos tienen franciscanos, dominicos, mercedarios, etcétera, etcétera. Cientos de denominaciones dentro de la Iglesia. Ocurre también, en cierta medida, con el mundo evangélico. Ahora, tienes mucha razón de que gran parte del mundo evangélico tiene una enorme ignorancia porque no estudian la Biblia. Porque creen que el estudio de la Biblia es perder el tiempo. Y que lo que hay que hacer es tener un mensaje de aliento, un mensaje devocional y sobre todo cantar. Y sobre todo manifestar, yo diría, expresiones violentas que no son producidas por el Espíritu Santo de Dios. Y esto sí, que está confundiendo al mundo. Y muchas veces llamarse evangélico es negativo. De ahí que en ciertos lugares se haya dejado de usar el nombre evangélico en las iglesias para retornar al nombre de protestantes, porque sí, la gente sabía quiénes eran y qué creían los protestantes. Manuel, ¿es lo mismo redimido que elegido o es diferente? El apóstol Pablo llama escogidos desde antes de la fundación del mundo a todos los creyentes. Efesios 1:4. El redimido es todo creyente, ya que todos fuimos comprados por precio. Camimati. La verdad
Es muy confuso eso de la predestinación. Encima dice, nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae, pero nadie va al Padre sino por el Hijo. Soy creyente nuevo y es algo que aún no me queda claro. Obviamente no quiero pecar contra Dios pensando lo que no es. Mira, un grave problema, lo he dicho muchas veces en el programa, es confundir elección y predestinación. Muchos que enseñan la predestinación y muchos que son calvinistas extremos, se llaman ellos. Calvinistas de 5 puntos, redencionistas limitados, que Calvino nunca enseñó. Hablan y confunden y hablan de predestinación, pero no hablan de elección. O hablan de elección y no de predestinación. En cuanto a la acción divina, es necesaria para ir a Cristo, ya que el hombre natural, sin la ayuda del Espíritu, ni puede ni quiere ir a Dios, porque nadie tiene interés en buscarle. En Romanos 3 se dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Para acudir a Jesús se necesita el llamamiento del Padre y nadie va a Cristo sin esa acción de Dios. Pero en lugar de inquietarse por resolver lo que no tiene solución para nuestro conocimiento ahora, piensa que Jesús dice que nadie que vaya a Él será rechazado. Entiende también que Cristo mandó predicar el Evangelio a ¿quiénes? A toda criatura. Y dice que el que crea el mensaje será salvo, pero el que no crea será condenado. La mayor parte de los conceptos dificilísimos, y yo diría imposible algunas veces de reconciliar, son expresión de filosofía para resolver lo que Dios no revela en su totalidad. Jonatán, el hombre tiene capacidad volitiva para poder creer. Por tanto, el hombre no está depravado totalmente, sino parcial, porque conservamos la imagen. Génesis 9:6. Se nos sigue diciendo que conservamos la imagen aunque manchada. Depravación es la positiva disposición y la activa inclinación al mal que hay en todo hombre a consecuencia del pecado, que lo incapacita totalmente en orden a la salvación y le orienta al mal. Dios lo dijo. Vio Dios que el corazón del hombre era continuamente el mal. La imagen de Dios está en el hombre, pero el hombre está alterado e incapacitado por el pecado. El hombre tiene capacidad volitiva, naturalmente, pero esa voluntad está controlada por el pecado y orientada al mal, salvo cuando la acción del Espíritu orienta esa voluntad a Dios. J.A.C.G. Usted ha dicho que la predestinación es solo para creyentes. Y ha dicho que se trata de un camino que Dios traza para ser conformados a la imagen de Cristo. Ha dicho también que es como un cerco para el creyente. Mi pregunta es, ¿esta predestinación es un decreto soberano inquebrantable o se puede quebrantar? Es decir, el creyente nacido de nuevo sea salvo y glorificado, pero no pase por completo por este proceso de ser conformado a la imagen de Cristo aquí en la tierra. Lo digo porque hay pasajes que parecen decir que es un decreto absoluto, pero también hay ejemplos de que no es así, como el incestuoso de Corinto, Ananías, Zafira, a menos que estos personajes solo hayan sido profesantes de fe, pero no verdaderos creyentes. No sé si un verdadero creyente puede morir en pecado y ser glorificado con Cristo. Estoy confundido. Creo que el incestuoso de Corinto no era regenerado, porque el que está en Cristo no practica el pecado, y me causa ruido que para frenarlo se utilice muerte, como dando a entender que nada lo detendría
más que eso. No fue así con David, pero luego dice, a fin de que el espíritu sea salvo. Me confunde más, porque Pablo no pudo saber si esa persona era salva, solo lo suponía, porque profesaba fe. Aclare mi entendimiento sobre estos asuntos, por favor. Respondo a tu primera pregunta. El decreto divino que constituye la predestinación del creyente para ser hecho conforme a la imagen del Hijo es inquebrantable. El Espíritu reproduce a Cristo en nosotros. Y nosotros, lamentablemente, en ocasiones por el pecado que habita en el hombre, no dejamos que Él realice la transformación plena en el tiempo presente. Pero será un hecho en la glorificación, y le veremos como Él es. Segunda, un creyente puede morir a causa del pecado, pero no en el pecado, del que ya ha sido redimido, y cuya pena ha sido pagada por Cristo en la cruz, perdonando todos los pecados de esa persona. Tercero, el que está en Cristo no practica el pecado, es decir, no vive pecando gustosamente y haciéndolo a conciencia, como si dijese, peco porque quiero hacerlo, y peco porque como sé que soy salvo, peco y no pasa nada. Eso es practicar el pecado, pero lamentablemente el creyente cae en el pecado, y nadie puede decir que no peca aunque sea creyente. Naturalmente, que el que practica el pecado con brazo levantado contra Dios nunca ha creído. Cuarto, en el caso del incestuoso de Corinto, el apóstol, como apóstol, tenía la certeza de la salvación de esa persona. Por eso, la disciplina aplicada era para que su espíritu sea salvo. José Rodríguez, actualmente, ¿dónde se ubican geográficamente Mesec y Tubal? Gracias. Mesec es el sexto hijo de Jafet. Génesis capítulo 10, versículo 2. Como pueblo ocupó la Armenia Menor, más allá de la región montañosa del curso superior del Éufrates. Este pueblo fue empujado luego hacia las cercanías del Mar Negro, donde habitó en tiempos como tal pueblo. Tubal es otro de los hijos de Jafet, y el pueblo surgió de él. Vivían en las costas meridionales del Mar Negro. Hoy en día no se puede ubicar ninguno de estos pueblos como tales pueblos en un determinado territorio, porque como pueblos ni existen, ni tienen territorio, ni son nación. Algunos, usando argumentos de historiadores judíos, hablan de que Tubal es Tobolski, la capital del Asia rusa. Y el otro nombre que mencionabas, Mesec, es Moscú, la capital de Rusia, para enseñar que el Reino del Norte es Rusia. No está en la Biblia. No hay base bíblica para esa afirmación. Marcelo Ruffolo. Desde Cristo en adelante somos salvos por gracia por medio de la fe, y los del Antiguo Testamento también son salvos igual. ¿El Espíritu Santo cómo funciona? Porque después que vino Cristo, vino a morar en cada creyente, y en los del Antiguo Testamento ¿cómo actúa? Lo hemos explicado en algún momento. El Espíritu Santo tiene un lugar residente hoy en los creyentes como las otras dos personas de la Trinidad. En el Antiguo Testamento no había esta función residente, pero el Espíritu capacitaba a los hombres para que creyesen a lo que Dios decía, y quien creía a Dios era justificado, como ocurrió con Abraham, del que la Biblia dice, creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6, Santiago 2:23. José Villanueva, correspondiente a la salvación. ¿Cómo puede alguien buscar a Dios si está muerto en delitos y pecados? Efesios 1. ¿Puede acaso un muerto elegir? Tuvo que haber sido primero llamado por Dios para resucitarlo espiritualmente y, consiguiente, poder escoger a Cristo. El que está muerto espiritualmente no tiene capacidad ninguna para salvarse a sí mismo o para justificarse delante de Dios, pero eso no significa que no puede hacer nada en relación con Dios. Esos son extremismos filosóficos de gente que quiere justificar la absoluta incapacidad del hombre para actuar espiritualmente en relación con Dios. Un hombre espiritualmente en delitos y pecados puede elegir ser un perverso o alguien que haga bien a los demás. El proceso de salvación comienza con el llamado del Padre que conduce a los hombres a Cristo. Sigue con la aceptación de Cristo a los hombres que van a Él. El que a mí viene no lo echo fuera. Al creer, esa persona recibe vida eterna. El Espíritu Santo le capacita para hacer una operación contraria a su voluntad, que es entregarse a Cristo para salvación, como enseña el apóstol Pedro en su carta primera, capítulo 1 y versículo 2. La regeneración que da vida al muerto espiritual es la consecuencia de haber creído. Porque Pablo dice, y juntamente con él no resucitó, Efesios 2:6. Es decir, el muerto es juntado con Cristo cuando cree por la acción del Espíritu Santo. Pablo es muy claro. Al juntarnos con Cristo, nos resucitó y nos dio vida, no antes. Por eso, inmediatamente a esta afirmación, Pablo dice que somos salvos por gracia mediante la fe. Al carcelero de Filipos, Pablo no le dijo, espera que sea regenerado, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. La resurrección espiritual es otorgar vida eterna. Luego, si antecediera a la fe, sería igual a perder la salvación. Vuelvo a insistir que en muchas posiciones extremas como esta, especialmente en lo que se llama hipercalvinismo o calvinismo extremo, son reflexiones filosóficas no teológicas para justificar posiciones personales en interpretación de doctrinas que sin duda son muy complejas. Hemos terminado otro programa de preguntas y respuestas. ¿Te ha sido de bendición? Ora por nosotros para que el Señor nos permita seguir enseñando la Biblia y dando respuestas bíblicas con fidelidad plena a la Escritura, sin ningún condicionamiento ni teológico ni denominacional. Hay otros muchos programas en el canal, el mensaje de aliento del martes, el estudio bíblico del viernes, el culto del domingo. Invita a otros amigos tuyos a suscribirse al canal para que vean estos programas. Mientras tanto, al agradecerte tu interés y tu presencia, pedimos a Dios una bendición muy especial sobre tu vida y ministerio.